Gasté $20,000 en unas vacaciones familiares a las islas tropicales, soñando con momentos felices junto a mis seres queridos. Pero en el aeropuerto, mi hijo me dijo: «Olvidé comprar tu boleto, mejor vete a casa». Habían planeado dejarme atrás como si fuera basura desde el principio. 3 semanas después, regresaron, y sus ojos se abrieron de par en par cuando vieron a un hombre de traje parado a mi lado, porque este hombre estaba listo para destruir su mundo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en tu país ahora mismo. Papá, tengo malas noticias. La voz de Carlos cortó el ruido de la terminal como una cuchilla. Me detuve a mitad del paso, mi maleta de ruedas golpeando contra mi pierna. El mostrador de facturación de la aerolínea se extendía frente a nosotros, ocupado con familias arrastrando equipaje enorme y collares de flores. ¿Qué tipo de malas noticias?, pregunté, aunque algo en su tono ya hacía que se me cerrara el estómago. Él no me miraba a los ojos. En cambio, miraba fijamente el tablero de salidas, con las manos metidas profundamente en los bolsillos. Olvidé comprar tu boleto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. A nuestro alrededor, los viajeros pasaban apresuradamente con pases de abordar en sus manos. Su charla emocionada sobre playas y fiestas tradicionales de repente se sentía como una burla. ¿Olvidaste? Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. Carlos, hemos estado planeando estas vacaciones durante 3 meses. Lo sé, lo sé. Finalmente me miró, pero solo brevemente. Había tanto que coordinar y con el trabajo siendo una locura. Te di $20,000. El número se sentía pesado en mi lengua. Para todos nosotros, para toda la familia. Cierto, y estamos agradecidos, papá, de verdad. Carlos miró su reloj, luego hacia las puertas de salida. Pero la cosa es que el vuelo está casi listo para abordar y... Yo ya me estaba moviendo hacia el mostrador de facturación, arrastrando mi maleta detrás de mí. Las ruedas se atascaron en algo, tirando de mi hombro, pero seguí adelante. Esto tenía solución. Tenía que tenerla. Disculpe. Llamé a la mujer detrás del mostrador. Su uniforme era de un azul impecable, su sonrisa profesional. Necesito verificar qué vuelos tienen disponibles hacia las islas hoy. Ella escribió algo en su computadora. Ciertamente, señor. ¿Cuál es el nombre en la reservación? Roberto Castillo. Pero aparentemente podría haber un problema con mi reserva. Más tecleo. Una pausa. Su sonrisa vaciló ligeramente. No veo ninguna reservación bajo ese nombre, señor. ¿Está seguro de que se reservó con nuestra aerolínea? Mi pecho se apretó. Tenía que estar allí. Mi familia. Me giré para buscar a Carlos, pero se había alejado varios metros, ahora caminando de un lado a otro cerca de la entrada del control de seguridad. Déjeme intentar una búsqueda más amplia, ofreció la agente. ¿En qué fechas buscaba viajar? Hoy. Ahora mismo. Mi hijo y su familia ya deberían tener sus boletos. Ella asintió, sus dedos volando sobre el teclado, la pantalla reflejada en sus gafas mientras se desplazaba por las opciones. Sí veo una reservación para Carlos Castillo. Grupo de 4, saliendo a las 4:15, pero no hay ningún Roberto Castillo en esa reserva. La terminal pareció inclinarse ligeramente. Eso es imposible. Verifique de nuevo. He verificado 2 veces, señor. ¿Le gustaría que vea qué hay disponible en lista de espera? La esperanza parpadeó. Sí, cualquier cosa. Lo siento, pero estamos completamente llenos hoy. Hay una convención en la isla capital y... ¿Qué tal mañana? ¿Primera clase? Pagaré lo que cueste. Carlos apareció a mi lado, su mano cerrándose alrededor de mi brazo. Papá, tenemos que hablar. Me solté de él. Ahora no. Estamos resolviendo esto. No, no lo estamos. Su agarre se apretó, alejándome del mostrador. Esto no va a funcionar. La agente de la aerolínea nos observaba con creciente preocupación. Otros pasajeros comenzaron a mirar. Un niño pequeño señaló mi maleta, que se había volcado cuando Carlos me agarró.
¿Qué quieres decir con que no va a funcionar? Enderecé mi equipaje, mis manos temblando ligeramente. Tiene que haber otra aerolínea, otro vuelo. Papá, escúchame. La voz de Carlos tenía un filo agudo que nunca había escuchado antes. Las vacaciones van a suceder. Hoy. Ahora mismo. Mi familia ya pasó por seguridad. Entonces encontremos otra forma de llevarme allí. No. La palabra fue plana, definitiva. No lo haremos. El tablero de salidas parpadeó, actualizando los horarios de vuelo. Las asignaciones de puertas cambiaron. El vuelo de las 4:15 ahora mostraba última llamada para abordar, en letras rojas parpadeantes. Carlos, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Revisó su reloj de nuevo, más agresivamente esta vez. Lo que está pasando es que necesitas irte a casa, papá. Nosotros nos las arreglaremos con las vacaciones de alguna manera. ¿Arreglárselas? Mi voz se quebró. Pagué por todo. El hotel, el alquiler del coche, las actividades para los niños. Y apreciamos eso. Pero ahora mismo, estar aquí discutiendo no ayuda a nadie. El aire acondicionado de la terminal zumbaba sobre mi cabeza, pero yo sentía calor, mareo. Nada tenía sentido. 3 meses de planificación, $20,000. Cenas familiares donde habíamos discutido sobre buceo y cenas al atardecer, y ahora Carlos actuaba como si yo fuera algún tipo de inconveniente. Solo vete a casa, repitió, ya retrocediendo hacia el control de seguridad. Te llamaremos desde el hotel. Fue entonces cuando lo vi en sus ojos. No era pánico por un boleto olvidado. No era culpa por un error. Era alivio. Carlos se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, dejándome parado junto a mi maleta en medio de la terminal, viendo a mi hijo desaparecer entre la multitud, como si hubiera estado planeando este momento todo el tiempo. El mostrador de la aerolínea de repente se sintió como mi única ancla en un mundo que daba vueltas. Me acerqué a la misma agente, quien me reconoció de inmediato. Señor, ¿pudo resolver las cosas con su familia? En realidad, necesito que verifique algo por mí. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Esa reservación bajo el nombre de Carlos Castillo. ¿Cuándo se hizo? Ella dudó, mirando hacia el control de seguridad donde Carlos se había desvanecido. No se supone que comparta detalles de la reserva, pero sus dedos se movieron por el teclado. Aquí muestra que se reservó hace 6 semanas. Grupo de 4, 2 adultos, 2 niños. 6 semanas atrás, no 3 meses, cuando discutimos las vacaciones por primera vez. No la semana pasada cuando Carlos afirmó que estaba finalizando todo. 6 semanas atrás, cuando él ya había decidido que yo no estaría incluido. ¿Y no se hicieron cambios para agregar pasajeros adicionales? No, señor. La reservación ha permanecido sin cambios desde la reserva inicial. Mis piernas se sintieron débiles. Me agarré del borde del mostrador, el metal frío bajo mis palmas. ¿Qué hay de otras aerolíneas? ¿Algo hacia la isla, hoy, mañana, esta semana? Ella verificó, su expresión volviéndose más comprensiva con cada búsqueda. Me temo que es temporada de convenciones. La otra aerolínea principal tiene una lista de espera de 47 personas. La aerolínea regional está completamente llena hasta el próximo martes. Próximo martes. Las palabras sabían amargas. Para entonces, las vacaciones estarían a la mitad. Hay una opción, ofreció en voz baja. Hay un vuelo nocturno hoy con 2 escalas. Lo lleva allí el jueves por la tarde. Pero es bastante costoso sin reserva anticipada. ¿Qué tan costoso? $1,800. Busqué mi billetera, pero me detuve. A la distancia podía ver la puerta para el vuelo de Carlos. Él estaría allí ahora, probablemente enviando mensajes de texto a Elena diciéndole que todo estaba manejado. El problema, había sido resuelto. ¿Señor? La voz de la agente parecía venir de muy lejos. Él sabía. Dije más para mí mismo que para ella. Todo el tiempo él lo sabía. ¿Disculpe? Miré su rostro amable,
su preocupación genuina por un anciano confundido, y de repente sentí vergüenza. Este no era su problema. Esto era asunto familiar, el tipo de verdad fea que debería permanecer en privado. «¿El vuelo?», dije. «¿Todavía están abordando?». La última llamada fue hace 10 minutos. Probablemente estén cerrando las puertas ahora. Como si hubiera sido convocado por sus palabras, un anuncio crepitó sobre el intercomunicador. «El vuelo 447 hacia las islas está ahora cerrado para abordar. Todos los pasajeros con boleto deben estar a bordo». Me giré hacia la puerta. Incluso desde aquí podía ver a los últimos rezagados corriendo por el pasillo, con niños a remolque, maletas de mano rebotando detrás de ellos, familias dirigiéndose al paraíso juntas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Carlos. «Lo siento, papá. Llamaremos desde el hotel. Cuídate mucho». Cuídate mucho. Como si yo fuera una carga de la que finalmente había logrado deshacerse. La agente se aclaró la garganta suavemente. «¿Sobre ese vuelo nocturno, señor? ¿Le gustaría que lo retenga mientras decide?». Miré la pantalla de mi teléfono. Ninguna explicación, ninguna disculpa real, solo un despido casual después de tomar $20,000 y 3 meses de mi emoción. «No», dije deslizando el teléfono de nuevo en mi bolsillo. «No, no lo creo». «¿Estás seguro? Puedo retenerlo por 15 minutos». Estoy seguro, porque de repente, parado en esa terminal con el olor a café y el sonido de equipaje rodando a mi alrededor, me di cuenta de algo importante. Esto no se trataba de un boleto olvidado o mala planificación, ni siquiera del egoísmo de Carlos. Esto se trataba de quién pensaban que yo era, a quién pensaban que podían tratar como a un tonto. El tablero de salida se actualizó de nuevo. El vuelo 447 ahora mostraba «Salió», en letras negras y crudas. Carlos y su familia estaban en el aire, probablemente brindando con bebidas de cortesía, felicitándose por unas vacaciones bien merecidas. Tomé el asa de mi maleta y caminé hacia la salida, pero no estaba derrotado. Ya no. Cada paso lejos de esa puerta era un paso hacia la claridad. Habían hecho un cálculo sobre Roberto Castillo. Decidieron que yo me iría a casa en silencio. Tal vez me quejaría un poco, pero finalmente aceptaría ser descartado. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. Las puertas automáticas se abrieron y salí al aire de la tarde, ya planeando mi próximo movimiento. Detrás de mí, la terminal zumbaba con viajeros dirigiéndose a sus destinos. Yo me dirigía al mío también. Simplemente no era el que ellos esperaban. La fila de taxis se extendía más de lo que esperaba, pero agradecí la espera. Me dio tiempo para pensar, para dejar que las piezas se asentaran en su lugar como sedimento en agua revuelta. «¿Hacia dónde?», preguntó el conductor mientras cargaba mi maleta en el maletero. Era de mediana edad, con aspecto cansado, probablemente lidiando con el tráfico del aeropuerto todo el día. «A la ciudad, distrito de las colinas». Me acomodé en el asiento trasero, aún sosteniendo mi teléfono donde el patético mensaje de texto de Carlos brillaba en la pantalla. Mientras nos alejábamos del aeropuerto, miré el paisaje familiar de la gran ciudad. La península se extendía debajo de nosotros, salpicada de casas donde otras familias probablemente se estaban sentando a cenar juntas, compartiendo sus días, haciendo planes, no calculando cómo excluir a su propio padre. «¿Día difícil?», preguntó el conductor, mirándome por el espejo retrovisor. «Se pone más difícil a cada minuto». No solía hablar con extraños, pero algo sobre el anonimato del taxi lo hacía más fácil. ¿Alguna vez su familia se ha vuelto en su contra? Se rió, pero no con humor. «Hermano, tengo exesposas que han estado planeando mi caída durante años. La familia son los que saben exactamente dónde clavar el cuchillo». El cuchillo. Eso es exactamente lo que se sentía, afilado, preciso y dirigido a algo vital. Mientras conducíamos por la autopista, comencé a reproducir conversaciones de los últimos meses. Marzo, cuando mencioné por primera vez querer hacer algo especial para los nietos. El entusiasmo inmediato de Carlos.
Papá, esa es una gran idea. Déjame todo a mí. Abril, cuando nos sentamos alrededor de la mesa del comedor de Elena, mirando folletos de hoteles. Carmen prácticamente rebotando en su silla. Ay, Roberto, esto es tan generoso de tu parte. Luis asintiendo, más callado de lo habitual, pero aparentemente apoyando. Pero ahora, mirando hacia atrás, podía ver las señales, la forma en que Carlos había insistido en manejar todas las reservas él mismo. La sugerencia de Elena de que yo podría estar más cómodo quedándome en un hotel diferente, por si acaso los niños hacen mucho ruido. El comentario de Carmen sobre cómo la gente mayor a veces prefiere actividades diferentes. Me habían estado condicionando para esperar la separación todo el tiempo. ¿Sabes cuál es la peor parte? Dije al reflejo del conductor. ¿Cuál es? Pensaron que simplemente lo aceptaría, que me daría la vuelta y me haría el muerto. ¿Planea demostrarles que están equivocados? Miré cómo nos acercábamos al gran puente, sus cables cortando patrones geométricos contra el cielo de la tarde. Tengo 68 años. Trabajé 43 años como ingeniero. Crié a un hijo que aparentemente piensa que soy algún tipo de tonto. Pero no sobreviví tanto tiempo dejando que la gente me pisotee. El conductor soltó una risita. Ahora está hablando con sentido. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de texto, esta vez de Elena. Siento mucho la confusión, papá Roberto. ¿Te traemos algo bonito de las islas? ¿Confusión? ¿Como si fuera algún error administrativo en lugar de una traición deliberada? Pensé en los $20,000 que había transferido a la cuenta de Carlos hace 6 semanas. Para las vacaciones, había dicho él. Más fácil reservar todo desde una sola fuente. Qué fácil había confiado en él. Cuán completamente me habían engañado. Pero mientras salíamos hacia la autopista en dirección a mi casa vacía en las colinas, algo cambió dentro de mí. El dolor todavía estaba allí, agudo y fresco. Pero debajo de él había algo más duro. Algo que había estado acumulando presión como agua detrás de una presa. Querían tratarme como a un anciano senil, que podía ser descartado cuando fuera conveniente. Querían tomar mi dinero y excluirme de las vacaciones de mis propios nietos. Bien, pero estaban a punto de descubrir que a este anciano en particular todavía le quedaban algunos movimientos. El taxi entró en mi entrada mientras el sol comenzaba a hundirse detrás de las colinas. La casa se veía exactamente como la había dejado hace 3 horas. Ordenada, tranquila, lista para una semana de ausencia. Pero yo no era el mismo hombre que había cerrado esa puerta principal con emoción y anticipación. Serán $47.50, dijo el conductor. Le entregué $60. Quédese con el cambio y gracias por la conversación. Lo que sea que esté planeando, dijo con una sonrisa. Espero que se lo merezcan. Mientras veía sus luces traseras desaparecer calle abajo, saqué mi teléfono y busqué un número al que no había llamado en meses. Fernando Vargas, mi abogado. Si Carlos quería jugar juegos con $20,000, podíamos jugar juegos. Pero primero, tenía algo de investigación que hacer. La llave giró en mi puerta principal con el mismo clic familiar de siempre. Pero todo se sentía diferente ahora. Arrastré mi maleta a través del umbral, sus ruedas enganchándose en el felpudo que había comprado con Teresa hace 20 años. Hogar. Donde había planeado estar empacando para las islas esta noche, en lugar de desempacar de la nada. Me cambié a mi cómodo cardigan y viejos pantalones de algodón, el tipo que Carlos siempre decía que me hacían parecer un viejo profesor. Esta noche, eso se sentía apropiado. Tenía que estudiar. Mi oficina estaba exactamente como la había dejado esta mañana. El escritorio de roble de Teresa posicionado junto a la ventana, archivadores alineados contra la pared, como soldados en atención. Todo organizado. Todo en su lugar, a diferencia de mi familia. La carpeta de vacaciones estaba en el segundo cajón, con la etiqueta Vacaciones 2025, en mi cuidadosa letra.
La saqué y esparcí el contenido sobre la superficie de cuero del escritorio. 23 documentos, cada uno representando otra pieza de mi confianza que había sido traicionada sistemáticamente. Factura de la agencia de viajes, $20,000 transferidos a la cuenta de Carlos hace 6 semanas. Confirmación del hotel, gran resort de lujo, suites con vista al océano, 7 huéspedes, 10 noches. Conté los nombres: Carlos, Elena, Carmen, Luis, Lucía, Mateo y Teresa Castillo. Teresa, mi esposa que había muerto hace 3 años. De hecho, habían puesto el nombre de Teresa en lugar del mío. La reservación que mi dinero pagó ni siquiera me incluía a mí. Mis manos temblaban mientras alcanzaba el folleto del hotel. Hermosas fotos de puestas de sol, familias jugando en aguas cristalinas, generaciones reuniéndose alrededor de mesas de cena. Todo de lo que habíamos hablado durante esas sesiones de planificación familiar. Papá, te encantará la suite con vista al océano, había dicho Carlos. Los niños tendrán recuerdos tan increíbles, había añadido Elena. Todo mentiras. Levanté el teléfono, no mi celular, sino la vieja línea fija que Teresa insistió en que mantuviéramos. Algo en este momento requería el peso de una conexión real, no la conveniencia inalámbrica. La asistencia de directorio me conectó con el gran resort de lujo. ¿Reservaciones? Habla Mariana. ¿Cómo puedo ayudarle? Su voz llevaba esa calidez isleña practicada, el tipo que entrenan a los trabajadores de hospitalidad para perfeccionar. Necesito cancelar una reservación bajo el nombre de Castillo. Déjeme buscar eso para usted. Castillo, sí. Muestro una reservación para 7 huéspedes, llegando mañana. Suites con vista al océano por 10 noches. ¿Está seguro de que quiere cancelar? Nuestro resort es hermoso en esta época del año. Estoy completamente seguro. ¿Puedo preguntar por qué? Tal vez pueda ofrecer alternativas, diferentes tipos de habitaciones, estancias parciales. No hay alternativas. Cancele todo. Una pausa. Podía escucharla tecleando, probablemente tratando de procesar por qué alguien cancelaría una reserva tan costosa. Señor Castillo, debo informarle que cancelar tan cerca de la llegada resultará en penalizaciones significativas. La tarifa total de cancelación sería de $3,200. $3,200. Menos de lo que gastaría en gasolina durante un año. Eso es aceptable. Señor, ¿está seguro? Esta es una reservación muy sustancial. Tal vez si hablara con nuestro gerente de servicios al huésped. Cancélelo ahora, por favor. Más tecleo. El sonido de una impresora. Negocios oficiales siendo conducidos. La cancelación está procesada. Debería recibir confirmación por correo electrónico dentro de la hora. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? En realidad, sí. Cuando alguien llegue mañana esperando esa reservación, ¿qué les dirá? Les informaría que la reservación fue cancelada por la parte principal de la reserva, a las 6:47 de la tarde, hora del Pacífico, el 15 de mayo. Perfecto. Carlos sabría exactamente cuándo tomé una acción, y más importante aún, sabría que fue deliberado. Gracias, Mariana, ha sido muy útil. Colgué y miré los papeles esparcidos en mi escritorio. En la esquina había una foto enmarcada de la Navidad pasada. Carlos, Elena, los niños, Carmen y Luis, todos reunidos alrededor de mi árbol, abriendo regalos que yo había comprado, comiendo la cena que yo había pagado, todos ellos sonriendo al viejo tonto generoso. Bueno, la parte generosa se había terminado. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de mi habitación de manera diferente a como lo había hecho en semanas. Por primera vez desde que comenzamos a planear estas vacaciones, había dormido profundamente, sin sueños, completamente. Sin ansiedad por empacar, sin emoción por ver la cara de Carmen cuando vislumbrara el océano por primera vez, sin listas mentales de actividades que los nietos podrían disfrutar. Solo paz. Me duché, me vestí con ropa fresca y me dirigí a la cocina. La vieja cafetera burbujeaba alegremente en el mostrador,
llenando la casa con el mismo aroma a café que nos había saludado a Teresa y a mí durante 43 años de matrimonio. Mi teléfono celular estaba cargándose en el mostrador donde lo había dejado. La pantalla mostraba llamadas perdidas, pero lo ignoré mientras me servía mi café y añadía crema. Algunas conversaciones requerían una preparación adecuada. Finalmente, levanté el dispositivo. 56 llamadas perdidas, todas del mismo número de la isla. El registro de llamadas contaba la historia mejor que cualquier novela. 11:47 de la noche hora de la isla, luego 11:52, luego 12:03 de la mañana. Cada 15 minutos durante toda la noche. 4:30 de la mañana, 5:15, 6. Carlos había estado despierto toda la noche. Entre las llamadas, mensajes de texto. Me desplacé por ellos, viendo el pánico escalar en tiempo real. Papá, llámame. Urgente. El hotel dice que cancelaste todo. Papá, esto no es gracioso. Llama ahora. Los niños están llorando. No tenemos a dónde ir. Llámame. Las marcas de tiempo pintaban una imagen clara. La familia había llegado al Grand Resort alrededor de las 3 de la tarde, hora de la isla, ayer. 6 de la tarde, hora de California, justo cuando yo estaba colgando con Mariana. Habían caminado hasta ese hermoso mostrador del resort, emocionados y cansados del viaje, probablemente ya planeando su primera cena al atardecer, y descubrieron que no tenían habitaciones. Llevé mi café a la sala y me acomodé en mi sillón favorito junto a la ventana. Afuera, mi vecino paseaba a su perro, la misma ruta que tomaban cada mañana durante 12 años. Rutina normal de martes para todos los demás. Mi teléfono vibró con otra llamada entrante. Número de la isla. Lo dejé sonar. La notificación de correo de voz apareció momentos después. Lo reproduje. Papá, no sé qué crees que estás logrando, pero necesitas arreglar esto ahora mismo. Pasamos la noche en el vestíbulo del hotel. Carmen no ha dejado de llorar. Los niños no entienden lo que está pasando. Esto es cruel e innecesario y completamente diferente a ti. Llámame y arregla este desastre. Cruel e innecesario. Interesante elección de palabras de alguien que había dejado a su padre varado en un aeropuerto. El café sabía perfecto. Mezcla brasileña, molido fresco ayer por la mañana cuando todavía creía en las vacaciones familiares y la risa de los niños, y 3 generaciones creando recuerdos juntas. Puse la taza en la mesa auxiliar y tomé mi teléfono, buscando el número de Carlos. Mi dedo se cernió sobre el botón verde de llamar. 6 semanas de planificación. $20,000 transferidos sin preguntas. 3 meses de conversaciones emocionadas sobre buceo, y fiestas en la playa y enseñar a Lucía a surfear. Todo orquestado para excluirme. Carlos quería hablar ahora, después de 56 llamadas no contestadas y mensajes que lograban culpar a todos excepto a él mismo. Perfecto. Yo también tenía cosas que decir. Presioné el botón de llamada. Carlos contestó antes de que terminara el primer tono. «Papá, finalmente. ¿Qué diablos está pasando? El hotel dice que cancelaste toda nuestra reservación». Su voz llegaba tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. En el fondo, podía escuchar otras voces. Elena diciendo algo sobre un desastre completo. Uno de los niños llorando. «Bueno, hola Carlos. ¿Cómo van tus vacaciones? No juegues conmigo. No tenemos dónde quedarnos. ¿Entiendes lo que has hecho?» Alcancé mi libreta de notas, la que Teresa solía tener junto al teléfono para tomar mensajes. Algunas conversaciones necesitaban documentación. En realidad, entiendo perfectamente. Dime, cuando planeaste dejarme en el aeropuerto ayer, ¿dónde exactamente esperabas que yo pasara mis vacaciones? Una pausa. Las voces de fondo se calmaron. Papá, eso fue completamente diferente. Esto se trata de niños inocentes que... ¿Había niños inocentes involucrados cuando deliberadamente me excluiste después de tomar mis $20,000? Eso no es lo mismo. Escribí la hora. 8:03 a.m. California.
5:03 a.m. en la isla. La voz de Carlos cargaba el agotamiento de alguien que había estado despierto toda la noche en modo crisis. Ayúdame a entender la diferencia, hijo. La diferencia es que estamos atrapados en un lugar extranjero sin dinero, y con niños que no entienden por qué sus vacaciones se arruinaron. Interesante. Ayer me dijiste que simplemente me fuera a casa cuando estaba atrapado en un aeropuerto. ¿Qué cambió? La voz de Elena se hizo más fuerte en el fondo. Carlos, dile sobre las tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito. Hice una nota. Papá, no podemos pagar otro hotel. Todo está completamente reservado de todos modos, debido a una convención. Pusimos todo el viaje en crédito, esperando pagarlo esperando circunstancias diferentes. ¿Te refieres a esperando pagarlo con mi dinero mientras yo me sentaba en casa como un mueble descartado? Deja de ser dramático. Esto ya no se trata de ti. Se trata de Carmen y los niños y... Se convirtió en algo sobre mí en el momento en que tomaste mi dinero y me excluiste de las vacaciones de mis propios nietos. La voz de Carlos cambió, volviéndose más dura. ¿Bien? ¿Quieres jugar rudo? Cuando regrese a California te vas a arrepentir de esto. ¿Crees que puedes manipular a esta familia con dinero? Escribí eso palabra por palabra. Te vas a arrepentir de esto. Carlos, ¿me estás amenazando? Te estoy prometiendo que las acciones tienen consecuencias, viejo. Viejo. Anoté eso también. Tienes toda la razón sobre las consecuencias. Por ejemplo, la consecuencia de traicionar la confianza de alguien es que dejan de confiar en ti. Esto es ridículo. Estás castigando a los niños porque te hirieron los sentimientos. Estoy enseñando a adultos que robar $20,000 y abandonar a miembros de la familia tiene repercusiones. No robamos nada. Nos diste ese dinero para unas vacaciones familiares, lo cual, por definición, incluye a la familia. Silencio, excepto por la voz de Carmen en la distancia. Algo sobre nunca debimos haber escuchado. Y esto es un desastre. Carlos intentó un enfoque diferente. Papá, mira, tal vez manejamos las cosas mal ayer, pero ahora mismo necesitamos enfocarnos en arreglar la situación. ¿Puedes llamar al hotel y...? No. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir la palabra no, Carlos. Es lo que deberías haber escuchado ayer cuando sugeriste que simplemente me fuera a casa y me perdiera las vacaciones de mis propios nietos. Esto es una locura. Estás actuando como un tipo vengativo. Colgué. La sala se sentía perfectamente tranquila después de los gritos de Carlos. Afuera, un colibrí revoloteaba cerca del viejo comedero de Teresa. Sus alas, un borrón verde contra la luz de la mañana. Miré mi libreta. Amenazas, insultos, admisiones financieras, cero responsabilidad. Mi teléfono comenzó a sonar de nuevo inmediatamente. Número de la isla. Lo apagué y terminé mi café, observando al colibrí navegar entre las flores con propósito y precisión. Algunas lecciones no se podían enseñar con palabras. Miré mi libreta donde las amenazas de Carlos me devolvían la mirada en tinta negra. Te vas a arrepentir de esto, viejo. Las palabras se veían aún más feas escritas de lo que habían sonado a través del teléfono. La silla de lectura de Teresa estaba vacía junto a la ventana. La luz de la tarde entraba a raudales a través de los cojines florales que ella había elegido hace 30 años. Casi podía verla allí, con las manos cruzadas en su regazo, esperando a que yo hiciera la pregunta correcta. ¿Qué harías tú, Teresa? Pero ya lo sabía. Teresa nunca dejaba que nadie la pisoteara, ni siquiera cuando le costaba amistades o comodidad familiar. Había construido una carrera en enfermería enfrentándose a médicos que pensaban que las mujeres pertenecían al segundo plano. A veces la amabilidad se confunde con debilidad, solía decir. No dejes que la gente confunda las dos cosas, Roberto. Había sido amable con Carlos toda su vida. Pagué su matrícula universitaria cuando luchaba con las calificaciones. Firmé como aval en su primer contrato de apartamento cuando nadie más confiaba en él. Cubrí sus pagos de hipoteca durante 3 cambios de trabajo separados.
Financié vacaciones familiares, útiles escolares para los nietos, facturas médicas cuando Elena necesitó cirugía. Amabilidad. Todo ello interpretado como debilidad. Mi oficina se sentía diferente ahora, como terreno sagrado donde se toman decisiones importantes. Abrí el archivador que Teresa había organizado tan perfectamente, cada carpeta etiquetada con su cuidadosa letra. Apoyo financiero familiar. Contenía la evidencia de 20 años de generosidad. Estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias mensuales a la compañía hipotecaria de Carlos, recibos de las lecciones de violín de Lucía y el equipo de fútbol de Mateo, facturas médicas que había pagado discretamente cuando Carmen necesitó su reemplazo de cadera, contribuciones al fondo universitario, regalos de cumpleaños, bonos de Navidad disfrazados de préstamos que nunca fueron devueltos. $47,000 solo el año pasado. Encontré la tarjeta de presentación de Fernando Vargas escondida detrás de la lista de contactos de emergencia de Teresa. Vargas y Asociados, Planificación Patrimonial y Derecho Familiar. Habíamos trabajado juntos cuando Teresa murió, manejando sus asuntos con el tipo de precisión profesional que hacía manejables los tiempos difíciles. Fernando entendía el peso de las obligaciones familiares. También entendería cuando esas obligaciones se convirtieran en explotación. Mi cartera de inversiones estaba en el cajón inferior. Estados de cuenta que mostraban la cuidadosa acumulación de 43 años en ingeniería, apreciación de bienes raíces, cuentas de jubilación, bonos de ahorro, opciones sobre acciones de las compañías tecnológicas para las que había consultado después de mi retiro oficial. Carlos no tenía idea de cuánto estaba a punto de perder. El sol de la tarde se inclinaba más bajo ahora, proyectando largas sombras a través de mi escritorio. En algún lugar de las islas, mi hijo probablemente todavía estaba tratando de averiguar alojamientos alternativos, todavía convencido de que esto era una frustración temporal que podría manipular con la combinación correcta de culpa e intimidación. Estaba a punto de aprender la diferencia entre temporal y permanente. Alcancé el teléfono, la tarjeta de Fernando firme en mi otra mano. Los números se sentían significativos mientras marcaba, como coordenadas para un destino que había estado evitando toda mi vida. La justicia no era lo mismo que la venganza. Teresa me enseñó eso también. La venganza era emocional, desordenada, finalmente insatisfactoria. La justicia era limpia, proporcional, educativa. ¿Carlos quería jugar rudo? Perfecto. Había pasado 4 décadas en negociaciones corporativas con hombres que pensaban que los títulos de ingeniería te hacían blando. Ninguno de ellos cometió ese error 2 veces. El teléfono sonó 1, 2 veces. La recepcionista de Fernando contestó con calidez profesional. Vargas y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Oficina de Fernando Vargas. Habla Jennifer. Habla Roberto Castillo. Necesito programar una consulta urgente con Fernando sobre planificación patrimonial. La cita se fijó para mañana por la tarde. Dormí mejor esa noche de lo que lo había hecho desde que comenzó todo este lío, despertando renovado y con la mente clara para el viaje a la ciudad. La oficina de Fernando ocupaba el piso 15 de una torre de cristal con vistas a la bahía. Todo mármol pulido y paneles de madera costosa. El tipo de espacio que cobraba por hora y entregaba resultados que valían cada centavo. Roberto, pasa. Fernando se levantó para saludarme, su apretón de manos firme y tranquilizador. A sus 55 años, se comportaba con la confianza de alguien que había pasado décadas resolviendo los problemas complicados de otras personas. Me acomodé en la silla de cuero frente a su escritorio de caoba y extendí mi documentación como evidencia en un juicio. Estados de cuenta bancarios, recibos, mensajes de texto amenazantes, notas de la llamada telefónica de ayer. ¿Cuál es la situación?, preguntó Fernando, alcanzando un bloc legal. Mi hijo me ha mostrado quién es realmente. Necesito protección legal contra su codicia. La historia salió metódicamente, cronológicamente. Las vacaciones familiares planeadas, la exclusión deliberada de Carlos en el aeropuerto,
la cancelación del hotel, 56 llamadas telefónicas desesperadas, y finalmente, esas feas amenazas cuando se dio cuenta de que no sería manipulado. Fernando tomaba notas, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias que revelaban su experiencia con disputas familiares. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esta dependencia financiera? 20 años mínimo. Tengo documentación que se remonta a su primera hipoteca, y las amenazas fueron específicas. Las escribí textualmente. Deslicé la libreta a través de su escritorio. Te vas a arrepentir de esto, viejo. Las acciones tienen consecuencias. Fernando estudió las notas, su expresión volviéndose más seria. Roberto, esto suena como intento de coerción financiera. En California, eso es motivo para desheredar con protección legal contra impugnaciones. ¿Qué significa? Significa que si eliges modificar tu testamento, podemos estructurarlo para resistir cualquier intento de Carlos de impugnarlo en la corte. El alivio se sintió físico, como dejar un peso que había estado cargando sin darme cuenta. Lo quiero completamente excluido, dije. Todo lo que he construido va para organizaciones que realmente lo usarán para el bien. Fernando abrió su computadora y sacó plantillas de planificación patrimonial. Déjame guiarte a través de las opciones. Podemos establecer un nuevo testamento con beneficiarios caritativos, incluyendo lenguaje específico sobre por qué Carlos está excluido. Durante la siguiente hora discutimos detalles. La Fundación para la Educación Infantil de la ciudad recibiría la mayor parte de mi patrimonio. Las becas de ingeniería en la Universidad Estatal obtendrían una dotación sustancial, servicios locales para personas mayores, programas de desarrollo comunitario, asistencia a veteranos, causas que importaban, dirigidas por personas que entendían la administración. La documentación que has proporcionado muestra un patrón claro de explotación financiera, dijo Fernando, revisando mis estados de cuenta. Combinado con el lenguaje amenazante, tenemos bases sólidas para la desheredación. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Puedo tener los documentos listos para firma la próxima semana. Necesitaremos testigos, notarización, y recomendaría una grabación de video de la firma para documentar tu competencia mental. Lo que sea necesario. Fernando se recostó en su silla, estudiándome con la atención cuidadosa de alguien asegurándose de que su cliente entendiera las implicaciones. Roberto, esto es permanente. Una vez ejecutado, esto cambiará fundamentalmente tus relaciones familiares. Ellos cambiaron primero, dije. Yo solo lo estoy haciendo oficial. ¿Y estás seguro de esto? ¿Sin dudas sobre los nietos? Pensé en Lucía y Mateo, sus caras inocentes durante las cenas familiares que yo había financiado, fiestas de cumpleaños que había hecho posibles. Los niños estarán mejor servidos por programas de becas que heredando dinero que su padre controlaría. Fernando asintió, aparentemente satisfecho con mi razonamiento. Entonces procedamos. Redactaré documentos completos, excluyendo a Carlos enteramente, mientras protejo tus deseos de impugnaciones legales. Nos dimos la mano al concluir la reunión, su agarre transmitiendo tanto competencia profesional como comprensión personal. Te llamaré cuando todo esté listo para firmar. Caminando de regreso por el vestíbulo de mármol, me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. La ley estaba de mi lado, se haría justicia, y Carlos finalmente aprendería que las acciones realmente tienen consecuencias. El ascensor descendió 15 pisos mientras procesaba lo que acababa de suceder en la oficina de Fernando. La protección legal venía en camino, consecuencias reales y permanentes por la traición y las amenazas de Carlos. Esa semana transcurrió pacíficamente, llena del tipo de rutina que había descuidado durante meses de planificación de vacaciones. Caminatas matutinas por mi vecindario, lectura por la tarde en la silla de Teresa, cenas preparadas sin prisas para acomodar llamadas familiares o visitas. No más revisar mi teléfono constantemente para actualizaciones de Carlos sobre arreglos de viaje. No más preguntarse si a Carmen le gustarían las reservas de restaurante que había hecho,
o si Luis necesitaba actividades diferentes para su artritis. Solo días tranquilos y ordenados mientras Fernando preparaba los documentos legales que cambiarían todo. El viernes por la tarde, mi teléfono sonó. La oficina de Fernando. Roberto, los documentos están listos. ¿Puedes venir el lunes para la firma? Absolutamente. Solo para confirmar, ¿sigues comprometido con estos cambios? Más que nunca. La mañana del lunes me encontró de nuevo en la oficina del centro de Fernando, pero esta vez la sala de conferencias tenía personas adicionales. Su secretaria, la señora Chen, y un asistente legal llamado David, estaban sentados en la mesa pulida con sellos notariales y formularios oficiales dispuestos como instrumentos quirúrgicos. Esta es una ejecución formal de testamento, explicó Fernando, acomodándose en su silla. Todo necesita ser atestiguado y notariado para prevenir futuras impugnaciones. El Nuevo Testamento yacía abierto ante mí, 23 páginas de lenguaje legal que traducían mi ira en consecuencias permanentes. Página tras página detallaba la exclusión de Carlos Castillo de cualquier herencia, el establecimiento de fideicomisos caritativos, la designación de Fernando como albacea con plena autoridad para distribuir activos según mis deseos. Déjame leer las disposiciones clave en voz alta, dijo Fernando, su voz cargando la gravedad de una ceremonia legal. El testador, Roberto Castillo, estando en su sano juicio y claro criterio, por la presente excluye a su hijo, Carlos Castillo, de toda herencia debido a la explotación financiera demostrada y el comportamiento amenazante hacia el testador. Las palabras se sentían poderosas, finales. Además, el testador designa a las siguientes organizaciones caritativas como beneficiarios principales. Fernando continuó a través de la lista que habíamos construido cuidadosamente. La Fundación para la Educación Infantil recibiría $400,000. El Fondo de Becas de Ingeniería de la Universidad obtendría $300,000. Servicios para mayores, asistencia a veteranos, desarrollo comunitario, causas dignas dirigidas por personas agradecidas, en lugar de miembros de la familia con derechos adquiridos. La señora Chen ajustó sus gafas. Señor Castillo, ¿entiende estas disposiciones completamente? ¿Sí? ¿Y está ejecutando este testamento libremente sin coerción? Completamente libre. David activó una cámara de video colocada en un trípode. Para el registro, por favor diga su nombre y la fecha de hoy. Roberto Castillo, 25 de mayo de 2025. ¿Y está ejecutando este testamento por su propia y libre elección? Lo estoy. Mi firma se sintió firme en los documentos oficiales. Cada letra deliberada y final. La señora Chen y David firmaron como testigos, su presencia asegurando que ningún tribunal futuro pudiera cuestionar la validez de mis decisiones. El sello notarial se presionó en el papel con autoridad satisfactoria, haciendo todo oficial bajo la ley estatal. El original permanecerá en nuestra bóveda de seguridad, dijo Fernando entregándome copias selladas. Estos son sus registros personales. Recomiendo mantener una copia accesible y otra en una caja de seguridad. ¿Cuándo crees que se enterarán? Eso depende de cuándo elijas decirles. Puse el sobre bajo mi brazo sintiendo su peso como una armadura contra futura manipulación. Su vuelo regresa el jueves por la tarde. Probablemente querrán tener algún tipo de reunión familiar sobre lo que sucedió. Fernando asintió con complicidad. Las reuniones familiares después de las crisis tienden a revelar las verdaderas prioridades de todos. Fuera de su edificio de oficinas, la ciudad bullía con su energía habitual. Gente de negocios corriendo a citas, turistas consultando mapas, artistas callejeros entreteniendo multitudes. La vida normal continuaba mientras mi mundo personal cambiaba sobre su eje. El viaje a casa me llevó a través del gran puente con la vista favorita de Teresa del horizonte de la ciudad, extendido como una postal. Ella habría aprobado el trabajo de hoy. Justicia limpia, legal, proporcional. Carlos había tomado su decisión en el aeropuerto cuando decidió que yo era desechable. Ahora viviría con las consecuencias.
Habían pasado 2 semanas desde que Fernando selló los documentos finales en su bóveda. Durante ese tiempo, mantuve mi rutina pacífica mientras ensayaba mentalmente este momento. Fernando y yo habíamos confirmado los detalles del vuelo, discutido el tiempo y preparado para lo que venía. Ahora, de pie junto a él, en la terminal de llegadas internacionales, sentía la misma confianza tranquila que me había llevado a través de cada decisión importante de mi carrera de ingeniería. El vuelo 441 desde las islas ha aterrizado, dijo Fernando en voz baja, revisando su teléfono. Pasarán por aduanas en breve. El portafolio de cuero bajo su brazo contenía los documentos que completarían nuestra misión. 3 semanas de planificación, preparación legal y preparación psicológica llevaron a este momento. Los pasajeros comenzaron a salir a través de las puertas corredizas marcadas como nada que declarar. Familias bronceadas con collares de flores alrededor de sus cuellos, parejas cargando bolsas de compras libres de impuestos, viajeros de negocios revisando sus teléfonos, el flujo habitual de personas regresando del paraíso. Entonces los vi. Carmen apareció primero, charlando animadamente con Luis sobre algo que había visto en el avión. Su sombrero enorme todavía llevaba una etiqueta de equipaje de la aerolínea, y llevaba una bolsa de compras con el nombre de la isla impreso en el frente. Luis la seguía en silencio, rodando 2 maletas grandes, su rostro mostrando el agotamiento paciente de alguien que había escuchado historias de viaje durante 6 horas seguidas. Detrás de ellos venían Elena y los niños. Lucía llevaba una falda de paja sobre sus pantalones cortos y agarraba un ukelele de plástico, mientras que Mateo tenía un collar de flores falsas alrededor de su cuello. Ambos niños se veían cansados pero emocionados, escaneando la multitud en busca de caras conocidas. Carlos emergió el último, revisando su teléfono con el aire distraído de alguien tratando de reconectarse con la vida continental. Su camisa hawaiana colgaba suelta sobre pantalones cortos, y se movía con la arrogancia relajada de un hombre que pensaba que sus problemas habían quedado atrás. Entonces, Lucía me vio. ¡Abuelo! Se separó del grupo y corrió hacia mí, su ukelele de plástico rebotando contra su costado. Mateo la siguió, su rostro iluminándose con alegría genuina. «Abuelo Roberto, te extrañamos mucho. Espera a que escuches sobre los delfines». Me arrodillé para abrazarlos a ambos, sintiendo sus pequeños brazos envolver mi cuello con el amor sin complicaciones que solo los nietos pueden ofrecer. Por un momento, el peso de lo que estaba a punto de suceder presionó contra mi pecho. Pero luego miré hacia arriba y vi la cara de Carlos. Había dejado de caminar por completo, su comportamiento relajado de vacaciones, evaporándose mientras procesaba el comité de bienvenida inesperado. Sus ojos se movieron de mí a Fernando, asimilando la vestimenta profesional de mi abogado y el portafolio bajo su brazo. ¿Papá? La voz de Carlos llevaba una nota de cansancio. ¿Qué estás haciendo aquí? Dándote la bienvenida a casa, dije, poniéndome de pie y posicionando suavemente a los niños a mi lado. ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Elena apareció al lado de Carlos, su expresión cambiando de confusión a algo cercano a la alarma al notar la presencia de Fernando. Carmen, ajena a la atención, continuó su charla. «Roberto, qué maravillosa sorpresa. Espera a que escuches sobre la fiesta tradicional a la que fuimos, y el resort tenía este increíble buffet de desayuno. Y...» «Carmen», dijo Luis en voz baja, sus instintos de contador captando las corrientes subterráneas que ella había perdido. «Tal vez deberíamos...» Fernando dio un paso adelante, su movimiento preciso y profesional. «¿Señor Carlos Castillo?» Su voz llevaba el tono formal de los asuntos oficiales. El rostro de Carlos palideció bajo su bronceado de vacaciones. Fernando extendió el sobre manila sellado hacia Carlos, con la gravedad formal de un oficial de la corte entregando documentos. «Señor Carlos Castillo, esta es una copia del último testamento y última voluntad revisados de su padre, ejecutado el 25 de mayo de 2025.
Las manos de Carlos temblaron mientras aceptaba el sobre. El ruido del aeropuerto, anuncios, ruedas de equipaje, conversaciones, pareció desvanecerse en estática de fondo, mientras la atención de todos se centraba en el documento legal. «¿Qué es esto?», susurró Elena, leyendo la dirección del remitente en el sobre. Carlos rompió el sello con movimientos bruscos. Su relajación de vacaciones se evaporó completamente. Desdobló los papeles y comenzó a escanear el contenido, sus ojos moviéndose rápidamente a través del texto. Observé cómo su rostro se transformaba a medida que amanecía la comprensión. Primero confusión, luego incredulidad, luego algo cercano al horror al llegar a los pasajes cruciales sobre la desheredación. «Esto no puede ser real», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Elena se inclinó sobre su hombro, leyendo las mismas palabras devastadoras. Su rostro se drenó de todo color mientras procesaba las implicaciones. «Roberto», dijo ella tratando de mantener un tono razonable. «Seguramente podemos resolver esto. Piensa en los niños. Son tus nietos». «Sí pensé en ellos», respondí con calma. «Por eso pagué $20,000 por sus vacaciones». La cabeza de Carlos se levantó de los documentos, sus ojos ardiendo con el tipo de furia desesperada que proviene de ver un plan de vida colapsar en tiempo real. «No puedes hacernos esto. Soy tu hijo». «Sí», dije. «El hijo que me dejó varado en un aeropuerto y me amenazó cuando finalmente me defendí». Carmen, finalmente comprendiendo que algo serio estaba sucediendo, detuvo su charla a mitad de la frase. «Roberto, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos se ven tan molestos?» Luis tomó su brazo suavemente. «Carmen, tal vez deberíamos darles algo de privacidad». Pero Carlos no estaba interesado en la privacidad. «Esto es imposible. No puedes desheredar a la familia. Hay leyes». Fernando habló con calma profesional. «En realidad, señor Castillo, la ley de sucesiones de California apoya plenamente el derecho de su padre a distribuir su patrimonio como mejor le parezca. La documentación es legalmente inquebrantable. Lo impugnaré en la corte». La voz de Carlos se elevó lo suficiente como para atraer miradas de otros viajeros. «Esto no se mantendrá». «Por favor, hágalo», dije. «Fernando se ha preparado para esa posibilidad. La grabación de video de mi evaluación de competencia debería ser particularmente convincente para cualquier juez». Elena todavía estaba escaneando los documentos legales, su mente práctica calculando pérdidas. «¿La casa, las inversiones, todo?» «Todo», confirmó Fernando. «La Fundación para la Educación Infantil de la ciudad y el Fondo de Becas de Ingeniería de la universidad son ahora los beneficiarios principales». Carlos arrugó los papeles en su puño, luego inmediatamente los alisó de nuevo, como si eso pudiera cambiar su contenido. «Esto es una locura. Estás tirando a tu familia por una discusión estúpida». «¿Una discusión estúpida?» Mi voz se mantuvo nivelada, pero sentí el espíritu de Teresa fortaleciendo mi resolución. «Carlos, tomaste $20,000 de mí, me excluiste de las vacaciones de mis propios nietos y me amenazaste cuando objeté. Eso no es una discusión, eso es traición». Lucía tiró de mi chaqueta. «Abuelo, ¿por qué papá está gritando?» Miré su rostro preocupado y sentí una punzada de tristeza genuina. Estos niños crecerían preguntándose por qué desapareció su herencia. Nunca entenderían que la codicia de su padre les había costado su futuro. «A veces los adultos cometen errores que tienen grandes consecuencias», le dije suavemente. La desesperación de Carlos alcanzó un nuevo tono. «Conseguiremos abogados. Probaremos que fuiste manipulado, que no estás pensando con claridad». Fernando abrió su propio portafolio y le entregó a Carlos una tarjeta de presentación. «Estaré encantado de proporcionar documentación de la completa competencia mental de su padre a cualquier abogado que contrate. Una advertencia justa, los litigios frívolos pueden ser costosos». La familia permaneció agrupada alrededor de su equipaje de vacaciones.
Los recuerdos felices de las playas ya estaban ensombrecidos por esta nueva realidad. Carmen seguía mirando entre las caras, todavía sin comprender completamente la magnitud de lo que había sucedido. Luis, sin embargo, entendía completamente. Su experiencia en contabilidad le había enseñado a reconocer cuando los números sumaban un desastre. «Carlos», dijo en voz baja, «tal vez debiste haber pensado en las consecuencias antes de actuar». Carlos se giró hacia su suegro. «No me des sermones. Esto nos afecta a todos». «No», dije firmemente. «Esto afecta a las personas que traicionaron mi confianza. Tus hijos son inocentes. Es por eso que he establecido fondos de becas que ayudarán a niños como ellos por generaciones». Fernando cerró su portafolio con finalidad. «Caballeros, nuestro negocio aquí ha concluido». Se giró hacia la salida de la terminal y yo lo seguí, dejando a la familia de Carlos procesar su nueva realidad en medio del alegre caos de los viajeros que regresaban y las reuniones de vacaciones. Detrás de nosotros, podía escuchar la voz de Carlos llamándonos, todavía tratando de negociar, todavía incapaz de aceptar que algunas consecuencias son permanentes. La caminata por los pasillos del aeropuerto se sintió diferente a como lo había hecho hace 3 semanas. Entonces, arrastré mi maleta por estos mismos pasillos como un anciano confundido y traicionado. Ahora caminaba junto a mi abogado como alguien que había recuperado su dignidad a través de una acción basada en principios. Fernando y yo dijimos poco durante el viaje en ascensor al garaje de estacionamiento. El peso de la justicia completada no necesitaba comentarios. Eso salió exactamente como se planeó, dijo Fernando finalmente al llegar a su coche. Mejor, respondí. Carlos reveló su verdadero carácter perfectamente. Ningún juez anularía un testamento después de escuchar esas amenazas. El viaje a casa nos llevó a través del gran puente mientras la tarde se asentaba sobre la ciudad. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua en patrones que Teresa siempre había amado, y sentí su presencia aprobando el trabajo del día. «¿Sabes que intentarán impugnarlo?», dijo Fernando mientras navegábamos a través del tráfico. «Déjalos. Cada abogado que contraten les dirá lo mismo que tú me dijiste. La documentación es inquebrantable». Fernando entró en mi entrada mientras la luz automática del porche parpadeaba. La casa se veía exactamente como esta mañana, pero todo se sentía transformado por la finalización de la justicia. Nos dimos la mano junto a su coche. «Gracias, Fernando. Hiciste esto posible». «Tú hiciste el trabajo duro, Roberto». Defenderse a uno mismo requirió verdadero coraje. Después de que sus luces traseras desaparecieron calle abajo, abrí mi puerta principal y entré en el santuario tranquilo de mi hogar. El olor familiar a cera para muebles y el tic-tac distante del reloj de la abuela de Teresa me dieron la bienvenida. En la cocina, preparé una cena sencilla. Huevos revueltos, tostadas, una taza de té. Sin necesidad de acomodar las preferencias o el horario de nadie más. Solo comida que disfrutaba, comida a mi propio ritmo. La luz de la tarde entraba sesgada a través de las ventanas del comedor mientras comía, iluminando las fotos familiares que bordeaban la repisa de la chimenea. La graduación de Carlos de la universidad, su boda con Elena, fotos de los nietos en varias edades. Todavía eran familia, pero ahora podía mirarlos sin sentir el aguijón de la traición. Mi sillón favorito me llamaba desde su posición junto a la ventana de la sala. Me acomodé en su abrazo familiar con mi té, mirando el jardín que Teresa había plantado y que yo había mantenido durante los últimos 3 años. Las últimas semanas me habían transformado de víctima a defensor, de alguien que aceptaba el maltrato a alguien que exigía justicia. Teresa habría estado orgullosa del hombre en el que me había convertido, o tal vez del hombre que había recordado como ser. Mi teléfono estaba en la mesa auxiliar, apagado desde que salí del aeropuerto. Sin duda Carlos estaba tratando de llamar, todavía creyendo que podía negociar su salida de las consecuencias. Pero algunas lecciones solo se pueden aprender, nunca enseñar. Las organizaciones caritativas recibirían mi llamada mañana. La Fundación para la Educación Infantil, la Escuela de Ingeniería de la Universidad, el Programa de Servicios para Mayores.
Causas dignas dirigidas por personas agradecidas que entendían la administración. Mi dinero financiaría lecciones de violín para niños cuyos padres trabajaban en múltiples empleos. Pagaría libros de texto de ingeniería para estudiantes que no podían permitírselos. Proporcionaría comidas y compañía para personas mayores que habían sido olvidadas por sus familias. Bien real en el mundo, en lugar de financiar más vacaciones de las que sería excluido. El sol se puso detrás de las colinas, pintando mi habitación en tonos de oro y ámbar. En algún lugar al otro lado de la bahía, la familia de Carlos probablemente todavía estaba procesando la magnitud de sus circunstancias cambiadas. Carmen estaría confundida, Luis calculando en silencio, Elena planeando el control de daños, y Carlos estaría aprendiendo que las acciones realmente tienen consecuencias. Terminé mi té mientras la oscuridad se asentaba sobre el vecindario. Mañana traería sus propios desafíos, llamadas telefónicas de miembros de la familia, posiblemente papeles legales de abogados desesperados, la logística de actualizar cuentas bancarias y carteras de inversión. Pero esta noche me senté en mi propia silla, en mi propia casa, rodeado por la dignidad tranquila de un hombre que había recuperado su respeto propio. La sabiduría de Teresa me había guiado a través del periodo más oscuro de traición familiar hasta este momento de resolución pacífica. Justicia servida, lecciones aprendidas, futuros asegurados. Era suficiente, era perfecto, era finalmente, completamente mío. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.